Vamos con el mundo de las autopsias, ¿vale? Quiero Sí. tocar contigo ese tema porque además has participado en diferentes casos mediáticos. Para introducirnos bien en este tema, te lanzo la pregunta. ¿La realidad supera la ficción? Sin duda ninguna, la realidad supera la ficción. Es más, la supera en imperfección. Me explico, yo siempre tengo alumnos en mi despacho, desde hace 25 años siempre he tenido alumnos, siempre, me encanta, porque creo que tú cuando enseñas algo dominas mucho más la materia y además te planteas dudas que si no nunca te hubieras planteado. Los alumnos a veces desde su inocencia te plantean preguntas que pueden parecer tontas pero nunca lo son, porque las cosas no puedes contestar, ¿por qué se hace esto así? Porque siempre se ha hecho así, no, tiene que tener un motivo. Siempre tengo alumnos y una de las cosas que les enseño a mis alumnos y que ven es que la realidad es terriblemente imperfecta, es increíble. O sea, yo muchas veces llevo a mis alumnos a los juicios, les enseño informes, ven cuando hablo con los pacientes, con los clientes, y al acabar les digo, esto si te lo cuento en clase a que no me hubieras creído. Y me dicen todos, de verdad, es que no te hubiera creído. O sea, tú a mí me cuentas un juicio en el que ha pasado esto, que el juez ha dicho esto, que el otro abogado ha dicho el otro, que de repente aparece un testigo, que no sé qué. Me lo cuentas en clase y no te hubiera creído. Me pasa muchísimo. Además, siempre tengo esa mala costumbre de preguntar, cuando ocurre alguna cosa así, decirles, a que si te cuento esto no me hubieras creído. Siempre me contestan que no me hubieran creído. La realidad es muy imperfecta. El ser humano es un ser humano imperfecto. Lo tenemos que asumir, tú eres imperfecto, yo soy imperfecto, todos tenemos imperfecciones. Y en un procedimiento de este tipo se interviene muchísima gente, agresores, cómplices, policías, científicas, vecinos, testigos, y todos dentro de nuestra imperfección actuamos e intervenimos de alguna manera más directa o más indirecta en un procedimiento. Y eso conlleva a que las cosas que suceden sean a veces absurdas, a veces ilógicas, a veces torpes, a veces de casualidad parecen muy inteligentes y elaboradas, pero es la pura casualidad, la Entiendo. pura suerte de cómo ocurre una determinada cosa, ¿no? Y eso lleva a que, yo siempre digo que si tú coges un caso real y lo estudias en su conjunto y haces una película con todas las partes y la realidad de cómo ha sido cada cosa, ninguno acabaríamos de ver esa película. La pagaríamos, ya, qué tontería. Pero ¿cómo va a hacer eso? Pero por favor, el asesino va a hacer eso después de matar. Pero esto no hay que se lo Claro. crea. Pero ¿cómo va a decir el investigador eso? Pero cortaríamos. Es mucho más increíble que la ficción. Cuando te metes, hace poco has dado una charla en la universidad, ¿no? Bueno, en el Miguel de Cervantes, lo podemos decir, sin ánimo de dar publicidad o no, has estado en la Miguel de Cervantes, como te digo, Sí. y precisamente hablabais de esto, de que la realidad supera la ficción y que muchas veces lo que vemos en televisión, en series como House, por ejemplo, no tiene nada que ver con la realidad. Claro. En el ámbito de las autopsias, en el ámbito ya forense, ¿qué diferencias podemos encontrar, por ejemplo, entre una película, una serie de televisión, por poner un ejemplo, y la realidad? Normalmente errores, Errores. errores, sobre todo en España, porque en Estados Unidos se asesoran mucho más y gastan dinero en asesorarse. Aquí en España tienen $500,000 para grabar una serie en una ciudad y se paga $500,000 porque una serie se grabe en una ciudad, no voy a dar nombres, y no hay 6.000 euros o 600 incluso para pagar un asesor que asesore la escena en la que se realiza la autopsia. Y te estoy hablando de un caso real, de una serie grabada en una ciudad que concretamente yo he visto el contrato, que se le ha pagado $500,000 por grabarla y se presupuestó 600 euros por asesorar una escena de autopsia y no se aceptó, no había dinero de producción para pagar esos 600 euros y la escena de la autopsia es lamentable. Es lamentable. Esto pasa. House, me decías, Claro. pues vimos el otro día una escena de un capítulo de House en el que se hacía una incisión torácica con la sierra con la que se cierra la bóveda craneal y se pretendía cortar el esternón con la sierra en la autopsia, haciéndolo un facultativo que se supone que es internista. Y según está con la sierra de la cabeza cortando el tórax, se despierta el paciente. Pues hombre, esto es lo más cerca de un chiste, Claro. más que de una realidad. Y es una serie que, en cambio, desde el punto de vista médico, puramente asistencial, está bastante bien asesorada. Pero no habría dinero de producción para Entiendo. asesorarse por un médico forense. ¿Qué es lo que más impacta, por ejemplo, a un estudiante de medicina cuando está yendo a una práctica de una autopsia? ¿Qué es lo que más les impacta cuando, o a ti mismo incluso, cuando por primera vez vistes una autopsia, qué es lo que más te impactó? Bueno, la formación de un estudiante de medicina hasta llegar a la autopsia es bastante paulatina, no suele ser un choque. O sea, el primer cadáver que ve un estudiante de medicina no es una autopsia.
La medicina legal y forense es una asignatura de los últimos cursos en todas las facultades de España. Con lo cual, el primer contacto con el cadáver ya lo ha tenido, y lo ha tenido normalmente en primero y segundo de medicina a través de la sala de disección de anatomía, donde ha tenido cadáveres frescos y ha tenido cadáveres conservados. He hecho disección, he hecho una disección muy minuciosa, inserción del músculo semimembranoso, del semitendinoso, una disección muy cuidadosa, muy específica, y entonces ya ese contacto ya lo ha perdido, el olor del cadáver ya lo tiene, incluso tiene el olor del cadáver conservado. Ese es el primer contacto del alumno de medicina, primero y segundo de carrera. Hay quien ahí decide que eso no es lo suyo, y hay quien puede, y bueno, pues también hay un cierto acostumbramiento. Cuando llegan ya a la medicina legal y forense y tienen su primer contacto con la autopsia, lo que más les llama la atención, y yo les aviso mucho, es que la autopsia judicial en general, y sobre todo la que ve el alumno que viene, es muy rápida y muy concreta, quizás un poco hasta basta, te diría. Y te explico por qué. La autopsia judicial se hace en muertes violentas o sospechosas de criminalidad, que son fundamentalmente suicidios, homicidios y accidentes. ¿Qué es lo más habitual? A día de hoy en España, el suicidio. Después, el accidente. Y homicidios, gracias a Dios, en nuestro país tenemos muy pocos. Y además, el homicidio lo tienen que hacer 2 forenses y no llevamos a estudiantes a una autopsia de un homicidio. Con lo cual, los estudiantes que ven suicidios y accidentes. La responsabilidad es poca. El objetivo de la autopsia es rápido y es muy concreto. Causa de la muerte, fundamental, intermedia e inmediata. Data de la muerte, cuándo ha muerto, y etiología médico-legal. Los que vienen los estudiantes, suicidios o accidentes. Fácil. Son casos fáciles, muy fáciles. ¿Qué pasa entonces? Como es una autopsia de un caso muy fácil, con una responsabilidad muy concreta y relativamente fácil, se hace relativamente rápido. Abrimos relativamente rápido, cogemos los órganos, hacemos unas secciones paralelas, un estudio macroscópico, recogemos las muestras según protocolo para mandar al Nacional de Toxicología, y es una autopsia 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, no va más allá. Y muy rápida. Entonces yo siempre les aviso de que si ellos esperan una autopsia como han hecho las disecciones de anatomía patológica, a mí me da igual la inserción del semitendinoso o del semimembranoso si es un paciente que se ha ahorcado, es un paciente que se ha tirado al tren. No voy a hacer una disección del semitendinoso que me puede llevar 45 minutos solo diseccionar ese músculo. Es muy rápida y puede parecer un poco brusca, un poco burda, como muy protocolizada. Muestra de hígado, 150 gramos, muestra de encéfalo. Entonces, a veces se quedan como... esperan lo de las series de televisión, encontrar un pelo en el hígado. O lo de que el olor impacta, porque yo recuerdo que hice una autopsia, además la hice contigo, a través de ese CIF, y claro, pero el cadáver venía en fase de congelación, o sea, estaba descongelado y no olía nada, yo no olí absolutamente nada. No sé si esto es así o... Hay cadáveres que huelen mucho y cadáveres que huelen poco. El cadáver al final es músculo, es tejidos, es hueso. No es tan diferente de un cerdo. Todos sabemos que usamos incluso válvulas cardíacas de cerdos para trasplantes de válvulas cardíacas, etcétera. Es el animal quizás más parecido o símil que se puede usar. Todos sabemos que el IGOV, la granja de cerdos, o incluso para los periodos de putrefacción, con lo cual podemos usar el símil del cerdo. Y todos hemos tenido muchas veces filetes de determinadas partes del cerdo en nuestra casa. Y hemos congelado alguna vez un filete de cerdo y luego lo hemos sacado del congelador. Inicialmente pueden oler, pero cuidado porque cuando descongelas luego la putrefacción va más rápido. Claro. ¿Vale? Y puede oler. Hay cadáveres que no huelen nada y cadáveres que huelen mucho. Pero una de las cosas que aprendes enseguida cuando trabajas en esto es que la pituitaria satura relativamente rápido. Y aunque te puede dar mucha impresión un determinado cadáver en un momento concreto, al entrar, al comenzar la autopsia, incluso oler por el pasillo, es un cadáver que tiene mucho tiempo de putrefacción, con mucha humedad, puede oler muy mal. Incluso decir, entrar en el anatómico y ya olerlo por el pasillo, y decir, ¡buah, lo que tenemos! Pero en cuanto te pones a bajar con él y llevas 5 minutos, se colapsa la pituitaria y ya no hueles nada. Ya no hueles nada. Interpreto que llegas a cosificar ya al cadáver, me explico. O sea, digamos que ya no, a lo mejor, como forma parte de tu trabajo y tu día a día, o sea, ya no lo humanizas tanto. Lógicamente no perderás la perspectiva de que es un ser humano, de que ha sido un ser humano, que ahora mismo es un cadáver, pero interpreto que a la vez tienes que cosificar un poco para no caer en... Involucrarte. No más que un cirujano general, o no más que un oncólogo, o no más que un anestesista que esté en una unidad de cuidados paliativos. Muchas veces nosotros no lo hemos conocido en vida, o la mayoría de las veces no lo hemos conocido en vida,
Pero bueno, sí que como el forense, lejos del tópico general de que solo trabajamos con muertos, el 80-90% de nuestra profesión son lesionados, vivos y verdaderos dramas personales, la humanización está en el día a día constante. Yo, cuando me dicen la típica gracia de eres forense, tus pacientes no se quejan, siempre les digo, pues mira, mis pacientes de esta semana he visto 12 o 14, pues el 80% me han llorado en consulta, fíjate si se quejan. Y me lloran el 80% porque les han atropellado un coche, las han violado, o les acusan de una versión que ellos creen que no han cometido, o les han pegado a una discoteca al salir, o resulta que no pueden ir a trabajar y les han mandado a trabajar y de repente se han quedado sin trabajo y tienen un dramón y tienen que demandar al INS, o pedían una discapacidad porque querían entrar a unas oposiciones y de repente no se la han dado y ahora no pueden, se han quedado sin trabajo. Claro. El 80% de mis pacientes lloran, con lo cual esa humanización de la especialidad está ahí constantemente. Cuando vas al cadáver ves un paciente más con un problema, no tanto por el paciente que ya ha fallecido, sino por los familiares que están fuera, claro, esperándote a que salgas a contarles lo que le ha pasado a su familiar y explícale tú a una familia que su familiar se ha suicidado. Entonces es imposible cosificar porque tienes en la puerta a los familiares llorando. Entonces es imposible que tú tengas esa capacidad de cosificar. Lo que sí está claro es que tienes una visión científica. Es un cadáver en el que tienes que sacar la mayor información posible para tu objetivo, causa de la muerte, data y etiología médico-legal. Y tienes que no olvidarte de todo lo que tienes que buscar, porque en un cadáver solo vas a encontrar lo que buscas y solo vas a buscar lo que sabes que tienes que buscar. Entonces tienes que estar muy concentrado. Entiendo. Para hacerlo bien, pero estar concentrado no significa en ningún caso cosificar. ¿Existe modus operandi suficiente como para que un forense no detecte la causa de la muerte de alguien? No sé si me explico. A lo mejor no lo puedes contar porque si no estamos dando pistas a los malos. Que si hay formas de matar para que un forense no lo descubra. Correcto. Yo siempre he defendido que no. Y sigo defendiendo que no. Es más, la pregunta suele ser... has hecho una pregunta mucho más técnica tú, pero normalmente los periodistas siempre preguntan, ¿es este el crimen perfecto? ¿Es este el crimen perfecto? ¿Es este el... Bueno, hay muchas versiones de contestar a esa pregunta. Alguien diría, bueno, pues el que no se ha resuelto, y como hay mucho sin resolver, por tanto existe el crimen perfecto. Bueno, es una manera inversa de contestar a esa pregunta. ¿Pero por qué no se ha resuelto? Porque vamos un poco más allá. Pues la mayoría de las veces no se ha resuelto porque la investigación ha sido imperfecta o está pendiente de completar. Mucha gente se ha metido, sobre todo en el campo de la literatura, etcétera, a intentar describir el modus operandi, la forma de hacerlo, la técnica, para que no sea descubierto de ninguna manera. Bueno, las mejores técnicas suelen ir orientadas a técnicas en las que consigas que alguien, por error, certifique una muerte natural y no se ha investigado. Intentarlo. Pero eso no es fácil conseguirlo, porque incluso alguien decía, bueno, pues inyecto potasio, le da una arritmia cardíaca, se muere y el forense no va a encontrar nada. El forense va a ver un signo de venopunción. Si coge en humor vítreo, analiza el potasio, va a ver que no cuadra para nada la data del potasio que le está dando en humor vítreo con el potasio que debería tener. Va a decir, tiene un signo de venopunción, el potasio me sale por las nubes, teniendo en cuenta el momento que realmente ha fallecido y que me están diciendo otros datos como los fenómenos cadavéricos, a este tío le han tenido que inyectar potasio. O sea, todo al final puede tener su forma de descubrirlo. El problema es que todos los investigadores sean tan buenos que puedan dar con la clave, pero siempre hay un hilo del que tirar, por lo tanto no existe un modus operandi, una forma de hacerlo perfecta. Yo creo que no.